responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia. Estamos llegando a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, la Gerencia de Producción de Gulit Sarcaya, en la producción Carlos Lara Blanco, en los controles César González, en la conducción Thaís Peñalver y este servidor Tomás Páez. Thaís en el día de hoy tiene otros compromisos urgentes y no nos va a poder acompañar, así que nos vamos a perder su editorial que siempre nos hace falta, que además está publicando unos artículos y haciendo unas entrevistas maravillosas y que extrañamos. Entonces va a ser difícil llenar ese vacío, pero vamos a intentarlo. Nos pueden ver a través de nuestras redes, escuchar y vernos a través de la plataforma digital RCR TV y en Periscope nos consiguen en RCR 750. El programa de hoy arranca con la situación de el informe actualizado de Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, diciendo que el gobierno ha avanzado poco en todo lo referente a los resultados del informe, que son demoledores. Incluso agrega que al día de hoy el ingreso per cápita del venezolano es $2 al mes. Eso es pobreza no aguda, sino lo siguiente. El informe es revelador de la situación, enfatiza nuevamente que en lugar de eliminar las instituciones que llevan a cabo ejecuciones de venezolanos que se cuentan por miles, más bien lo que ha hecho es, el gobierno es darles respaldo, y eso, está ocasionando muertes, homicidios realmente, que no se justifican, como lo dice el propio informe de la que fue presidenta de Chile, la señora Bachelet. Creo que el informe además le dice mucho a mucha gente en el mundo y abre un espacio de diálogo con algunas posiciones que son como hemiplégicas, ¿no? Como diría Ortega, de quien vamos a hablar más adelante. Por otro lado está la propuesta de Colombia frente a todas las decisiones que están tomando algunos países como Ecuador, Perú, que para Colombia significan mecanismos de ponerle un freno al flujo, y Colombia está planteando la necesidad de un corredor humanitario para la diáspora venezolana. Yo creo que los países latinoamericanos han abierto sus brazos. Tenemos más de 1.600.000 venezolanos en Colombia, cerca de 900.000 ya en Perú, 350.000 en Ecuador y por supuesto 400.000 en Chile, 300 y tantos mil en Argentina. Es decir, que la situación va a seguir además agravándose en la medida en que la crisis y la tragedia humanitaria en Venezuela se agravan. Esto es importante porque habla de la necesidad de una estrategia global para la diáspora venezolana para abordar ese tema, no solamente regional, sino global. La próxima semana, el próximo fin de semana, es el Día del Arepaso Mundial. En todo el mundo, nuestro producto estrella, nuestro símbolo, o uno de nuestros símbolos, igual que el de la yaca en diciembre, es la arepa, y la tenemos la próxima semana. Y próximo fin de semana en todo el mundo. Cada uno de los países está desarrollando actividades. Sería imposible colgar
las 300 actividades, de las más de 300 actividades en las 300 ciudades donde hay venezolanos en este momento en el mundo. Dentro del trabajo que está haciendo la diáspora, uno de ellos es el de documentar, denunciar, difundir la situación de Venezuela, pero también se están desarrollando iniciativas que proponen, que trabajan en proyectos para la reconstrucción de Venezuela. Venezuela, lo hemos dicho y no nos cansamos de reiterarlo, va a salir de esta situación en peores condiciones que aquellos países que han salido de guerras. La destrucción ha sido total, no hay sector económico, social, educación, salud, infraestructura, hospitales, ambulatorios, todo está destruido. Y es necesario recomponerlo, es necesario reedificar el país, es necesario recuperarlo. Y para ello es necesario generar propuestas que sean viables, que tengan sentido. Ya se comienza a hacer en textos en Francia, en textos publicados en Chile, donde han participado muchos venezolanos aportando ideas. En este caso tenemos con nosotros a el doctor Efrén, quien fuera además hasta hace poco también profesor en las universidades venezolanas, en particular en la Universidad Católica, que además junto a otra gente del Instituto Ortega y del Ágora, creo que se llama, después nos explica Efrén todo el tema, coordinó un grupo de trabajo integrado por venezolanos en ambas puntas, en el país de origen, es decir, en Venezuela, y en varios países en donde se encuentra la diáspora. Un consenso, se llama el título Consensos para la Reconstrucción, pero además es una revista centenaria, un símbolo, pero yo creo que mejor que nos hable de ello uno de los coordinadores del proyecto que está con nosotros, el doctor Efrén Rodríguez Toro. Muchísimas gracias, Tomás. Saludos a la audiencia y a Thais, aunque no esté presente. Sí, esto es un proyecto que nace de visualizar una oportunidad, tener a un venezolano en la coordinación académica de la Fundación Ortega Marañón y del Instituto Universitario Ortega y Gasset, facilitó llevar una idea que ya se consolidó a través de la publicación en julio-agosto, la edición especial de la revista Occidente. Esta es una revista muy prestigiosa, de hecho, de las más prestigiosas del mundo de habla hispana. Fue fundada por don José Ortega y Gasset en el año 1923. Y bueno, tuvimos la oportunidad efectivamente de coordinar un grupo de autores, tanto en Venezuela como parte de la diáspora. Y el resultado es una revista llamada Venezuela Consensos para la Reconstrucción. Aparte de muchos venezolanos, ahí se nos coló un alemán, que es Georg Eickhoff, que es tan venezolano como nosotros porque vivió muchos años en Venezuela y casado con una venezolana. Y en fin, el producto es esta portada que vemos acá, donde encontramos nombres como los de Georg Eickhoff, Elsa Cardoso, Félix Arellano, Tomás Páez, Roberto Casanova, en fin, una cantidad de excelentes profesionales que a partir de una estructura básica, de un diagnóstico y de unas propuestas de reconstrucción, han hecho posible un número donde no se van a encontrar verdades absolutas, sino más bien ideas para estimular la reconstrucción. Esto nace, yo haciendo el doctorado en la Universidad de Deusto, estaba leyendo un libro de Bruno Dente y Joan Subirats, y hay una anécdota maravillosa de Bruno Dente que al entrevistar al primer ministro de Italia, Mario Monti, hace algunos años, le preguntaba que cómo fue capaz de adelantar tantas reformas en un periodo muy corto. Y Mario Monti le dice, bueno, muy sencillo, yo tenía listas ya esas medidas, ¿no? Venía trabajando en ellas y cuando se abre una ventana de oportunidad, uno la aprovecha. En el caso de Venezuela, la tragedia la conocemos todos, esperamos que se solucione pronto, pero mientras eso sucede, tenemos que tener claras las medidas que vamos a tomar, o al menos presentar las propuestas en materia de nutrición y salud, de educación, de seguridad ciudadana, de política exterior, en fin, de todos los elementos que conforman la agenda pública de un país. Así ahora,
Si tú acabas de mencionar allí algunos de los nombres, además nuestro querido George Aikoff, que no solamente está casado con una venezolana, sino que es venezolano, como decía Heinz Sontag, también alemán, decía yo soy el único blanco de Higuerote. Entonces, ¿cómo se estructuró? Es decir, pensando en qué tema, ¿cómo fue la selección? Porque ahí tienes gente que trabaja el tema de la cultura, gente que trabaja el tema de la nutrición y la salud, está la gente que trabaja energía y petróleos. Digamos, ¿cuáles fueron los criterios que se utilizaron para que sigas profundizando en el tema de cómo desde la diáspora se puede participar en el proceso y se debe participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela, pero también porque hay gente que está viviendo en Venezuela y cómo se da esa articulación? ¿Es el libro mismo un proceso de articulación? Sí, bueno, esto tiene una historia mucho más antigua que tiene que ver con una idea que lamentablemente no cristalizó, que yo la propuse en su momento a algunos candidatos presidenciales, que era conformar un gabinete en la sombra, tal como sucede en el Reino Unido. Para quien no conozca el término, en el Reino Unido la oposición institucionalmente nombra un gabinete paralelo para hacerle seguimiento a las políticas del gobierno en ejercicio. Y eso permite que la oposición, que usan el término oposición leal, sea capaz de respaldar medidas que vayan en beneficio del país, ofrecer sugerencias a aquello que lo merezca, u oponerse frontalmente a ideas que son descabelladas. Bueno, eso sucede en una democracia institucional, etcétera, y yo decía, bueno, en algún momento Venezuela podría tener un gabinete en la sombra para que la oposición vaya más allá simplemente de la pelea partidista, ¿no? Entonces, claro, a partir de eso, bueno, identificamos, bueno, qué áreas son fundamentales en una sociedad. Entonces, bueno, a partir de ahí se escogieron 15 áreas, entre ellas está relaciones exteriores, está la diáspora, que es un tema nuevo y que Venezuela tendrá que manejarlo de manera estratégica, porque hay mucho talento diseminado en todo el mundo, el tema de la economía, el tema del petróleo, el de la función pública, la educación, la salud y la nutrición, la cultura, la infraestructura y las ciudades. También hablamos del ambiente, de la resiliencia y reducción de desastres naturales. Ante ello contamos con Ángel Rangel, por cierto. Hablamos de la sociedad civil, hablamos de seguridad ciudadana y hablamos de la Fuerza Armada. Probablemente hay algunos temas que falten, pero bueno, por el trabajo que teníamos y el cronograma tan apretado, logramos articular a unos 18 especialistas. Y efectivamente lo más grato de todo este ejercicio fue eliminar a veces esa matriz de opinión donde, bueno, los que están fuera de Venezuela no pueden opinar de lo que ocurre acá, o solamente los de adentro son los que tienen los insumos. No, aquí hay personas que están tanto en Venezuela como fuera de Venezuela que lograron articular un esfuerzo maravilloso y que demuestra que ideas hay. Ahora, lo que tenemos que intentar lograr en el menor tiempo posible es que se den las condiciones para que estas ideas al menos puedan ser discutidas o inspiradoras para impulsar cambios que tienen que ser tanto en lo inmediato como en el mediano y largo plazo. Ahora, Efren, ahí hay cosas que ya están andando, digamos, mencionaste al querido Negro Ángel Rangel, que no vayan a decir después que uno es racista, ¿no? Pues es muy querido el Ángel. O está Félix Arellano, que es un internacionalista súper reconocido, o Elsa, digamos, el grupo de gente que está allí, o el propio Casanova, que además ha escrito ya, digamos, hay gente que no solamente tiene reflexión, sino que hay trabajo hecho, ¿no? Es decir, que no está esperando el día 1, sino que ya está creando el día 1, ¿no? Entonces, yo quisiera que después ahondaras un poco sobre algunos de esos trabajos que, digamos, donde tú te sientas más cómodo, porque no te voy a pedir que hables de los 18 temas o de los 16 temas, pero sí que nos cuentes la experiencia que ha pasado allí, pero eso lo hacemos cuando regresemos después de este corte. ¿Ok? Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. Dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos de regreso conversando con Efrén Rodríguez, uno de los integrantes, uno de los coordinadores del equipo que acaba de producir un resultado de mucho interés, que es haber editado en una revista centenaria del prestigio de la revista de Occidente un número dedicado a Venezuela. Además, dentro de esas anécdotas, un número un poquitico más grande que lo normal. Entonces, bueno, hay que felicitarlos por ello, por ese esfuerzo de coordinación, de poner en blanco y negro todo esto. Pero él señalaba hace poco, poniendo el ejemplo del primer ministro italiano, cómo le fue fácil porque tenía todo ordenado, tenía el plan listo antes de llegar al poder. Y eso habla de la necesidad de la estrategia de la diáspora, una estrategia que no tiene que esperar a que la democracia retorne al país, sino que es una cosa que tenemos que ir construyendo desde ya, ¿no? Es decir, el futuro es algo que construimos nosotros con estrategias, con políticas. Y por eso queríamos preguntarle a Efrén, lo dejamos antes en el aire, ¿cómo se estructuró? ¿Por qué esos sectores? ¿Por qué, sobre qué bases? Porque hay gente que está trabajando, además, muy seriamente, como, digamos, no quiero decir un nombre y excluir a los otros. Todos están trabajando seriamente, pero hay gente en la que en todo caso el trabajo es más visible. Por ejemplo, estoy pensando en Susana Rafali con el tema de la desnutrición y el trabajo que viene haciendo, no solamente de denuncia, sino armando equipos. ¿Cómo hicieron? ¿En qué se basaron? ¿Por qué esos temas? ¿Por qué no otros? ¿Por qué algunos? ¿Y sobre qué base? ¿Qué estaban esperando de cada capítulo de las personas que redactaron cada uno de los artículos? Sí, bueno, en primer lugar, identificamos el talento, la trayectoria. Aquí no optamos por los amigos simplemente, ¿no? Evidentemente, por razones profesionales hemos estado en contacto con muchos de ellos, pero a otros no los conocía personalmente. Yo, por ejemplo, a Susana no la conocía personalmente y admiro su trabajo, y de hecho es uno de los artículos más impactantes de la edición especial porque te habla con cifras de la tragedia venezolana. Por ejemplo, habla de cómo la FAO en el año 2018 logró identificar que el 82% de las personas con malnutrición en Sudamérica son venezolanos. Ese dato es impactante.
Lo otro es la pérdida de talla y de peso de los infantes venezolanos, que eso uno lo ve inmediatamente, ¿no? Por las condiciones de alimentación. Pero hay un efecto mucho más grave, que es un retardo intelectual, porque hay un proceso, esto lo recuerdo yo cuando vi clases de psicología evolutiva, que es la mielinización del cerebro, ¿no? De las neuronas. Si tú no logras ese proceso en el momento determinado, sufres un retraso intelectual. Estamos condenando una generación por la situación de malnutrición. De modo que esa identificación fue por talento, por trayectoria, por experticia, y creo que el número ha quedado de verdad muy bien, porque tenemos gente con diversas trayectorias. Por ejemplo, logramos contactar a Horacio Medina, de gente del petróleo, de todo lo que sufrió personalmente y familiarmente, y que él esté trabajando a estas alturas de un plan de recuperar PDVSA. Aunque él habla de que hay que eliminar el nombre de PDVSA y crear algo nuevo, porque de verdad es una empresa destruida, ¿no? Tenemos a Roberto Casanova, que efectivamente viene trabajando con el tema de la economía social del mercado, que eso te habla de que no estamos inventando el agua tibia, sino que Alemania tuvo una experiencia de hiperinflación, de cómo se sentaron las bases para crear una economía que no sea totalmente todo el mercado ni todo el Estado, sino que haya equilibrios, ¿no? Que el Estado pueda participar donde deba participar y que hay que fomentar la iniciativa privada, porque si no ahogas el emprendimiento. En mi caso, bueno, escribí con mi tutora de IESA, con Josefina Brunicelli, el tema de la reconstrucción educativa, porque yo creo que también se han hecho cosas positivas. Yo menciono junto con Josefina a Juan Maragall en el artículo, ¿no? De cómo Juan, cuando fue director de educación de Miranda, logró crear escuelas de calidad para todos los sectores. Es decir, no hay escuelas para pobres y escuelas para ricos. Eso tiene que cambiar radicalmente, porque todos los ciudadanos merecen servicios de primer nivel. De modo que yo siento que efectivamente no estamos como que dando un plan para que el país se solucione o sus problemas se solucionen de entrada, sino que esto tiene una trayectoria, recoge elementos de grandes profesionales y apuesta a eso, al consenso, de que esto sea discutido, de que se contraste y de que aprendamos de las experiencias. Yo creo que eso es fundamental, reconocer que en el mundo entero y en nuestro propio país ya ha habido experiencias positivas que son recuperables y que es una apuesta decidida por una mejor Venezuela. A ver, mencionaste varias personas, Efren, pero hay otras que no has mencionado. Por supuesto, son muchos. Pero estoy pensando en Castro, en el Castro bueno, ¿no? Que es Julio Castro, que tiene un trabajo maravilloso en el tema de la salud. Que si hay un sector, digamos, todos los sectores están destruidos en Venezuela, pero si hay uno que ha sido colocado en el subsuelo, digamos, ni un enemigo te trata tan mal, ¿no? Y un enemigo que trate tan mal a los ciudadanos y al país, ¿no? Entonces, cuando tú ves el caso de Julio y la experiencia de Julio en el tema de la salud, aportando datos, aportando soluciones, o ves las distintas propuestas, esta que estabas hablando de una empresa que hoy es irrecuperable casi, ¿no? Que es PDVSA, y ya no es un tema del petróleo. Nosotros estábamos produciendo 3.400.000 y en este momento estamos por debajo de los 700.000 barriles diarios. Es el tema de las energías. ¿Cómo te colocas tú de cara al futuro en las energías eólicas, todo lo que tiene que ver con la energía hidráulica, etcétera? Entonces, toda esa reflexión que hace gente que además fue maltratada, como tú bien dijiste, Horacio. Pero hay gente que está allá en Venezuela y hay gente que está fuera de Venezuela. Y nosotros necesitamos producir y enlazar esas dos puntas. Y nosotros necesitamos hacerlo en todas las áreas, en Internet, en telefonía. Y como yo tengo dudas sobre los planes, siempre he hecho un cuento el de mi suegro, que era un tipo que era inteligente en primer lugar, era profesor de matemática financiera,
Después trabajaba bien, es decir, que ganaba bien, era un tipo alto, buen mozo llamarían en este momento, y con planes de vida, y de pronto muere de una manera trágica a los 54 años. Entonces a mí los planes reducen incertidumbre, pero no lo... ¿Cómo estás viendo tú el futuro de este trabajo? Digamos, estas cosas que están allí dictas, están señaladas. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Habría encuentros? ¿Habría talleres? ¿Habría posibilidades de conseguir recursos para implantar algunos de esos proyectos? ¿Cómo lo estás viendo? ¿O cómo lo está viendo el equipo? ¿O cómo lo estás viendo tú, Efraín? Sí, bueno, una de las propuestas de la revista como tal es efectivamente qué se puede hacer de cara al futuro. Y la Fundación Ortega Marañón, que es la fundación responsable de la revista de Occidente, está planteando la posibilidad de crear un espacio de encuentro llamado Ágora Venezuela. Y el objetivo no es crear algo nuevo para ganar espacio en la prensa, en los medios, sino más bien que sirva, como su nombre lo indica, de espacio de encuentro de cosas que ya existen, ¿no? De articular esfuerzos. Porque tú lo sabes, Tomás, que una de nuestras tragedias, y eso hay que reconocerlo y hay que hablarlo sin filtros, son los egos, ¿no? De decir, bueno, yo lo dije primero, mi plan es mejor. Y yo creo que de eso ya Venezuela tiene suficiente. Yo creo que lo que se necesita es articular esfuerzos a partir de realidades objetivas. Tenemos un drama sanitario, ahí Julio Castro lo evidencia. La malaria ha vuelto a impactar a la población venezolana. No hay medicamentos suficientes para atender a la población. Bueno, eso tiene medidas concretas. Eso necesita ayuda internacional, eso requiere el apoyo de miles de venezolanos médicos que han tenido que emigrar, que Venezuela los va a necesitar urgentemente. En materia educativa, es impresionante la cantidad de niños que han tenido que abandonar la escuela porque se desmayan, no tienen qué comer, están desnutridos. En materia de seguridad ciudadana, lo sabemos, zonas enteras de Venezuela sin luz. De modo que, bueno, hay medidas elementales, concretas, inmediatas. Y eso está como muy explícito en la propuesta de Venezuela Consensos para la Reconstrucción. Entonces, claro, de cara al futuro, está planteado hacer un evento aquí en Madrid donde puedan venir articulistas de Venezuela bueno, también para generar consensos con sus pares en otros países. En España, y esto me lo dijo el secretario de redacción de la revista, de La Fuente, él me decía, mira, si España en el año 36, cuando estalla la guerra civil, hubiese tenido el apoyo de una institución tan prestigiosa como el London School of Economics en Londres, una revista de esa categoría, para hablar de la tragedia española, lo hubiésemos agradecido. Nosotros estamos colocándonos en sus zapatos y ver que Venezuela necesita difundir su drama, pero también sus soluciones. De modo que contamos con el respaldo, el apoyo de una institución tan importante como la Fundación Ortega Marañón. Y bueno, de darse ese espacio ahora a Venezuela, puede ser la oportunidad de empezar a poner en contacto a élites políticas y técnicas españolas con élites políticas y técnicas venezolanas, y que eso pueda reproducirse en todo el mundo, porque la diáspora es una realidad global. A ver, Efraín, señalabas varias cosas. Uno, la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas en Venezuela, y eso lo tiene que recoger en primer lugar el primer país fronterizo, que es Colombia, que está recibiendo al 25% de la diáspora. Eso equivale a todo lo que recibieron 28 países en Europa, ¿no? Juntos. Y Colombia no está exactamente en las mismas condiciones que algunos de los países europeos cuando recibieron esa migración. Hablabas del tema escolar. Bueno, y ahí hay todo un asunto, porque no es solamente eso que tú señalaste de los estudiantes, seguramente lo sabes, pero los profesores que se han ido del país, huyendo de la situación, huyendo de esos salarios de miseria, ¿no? Porque es el maltrato al ser humano. Pero es que hay otro mundo y eso podría ser interesante para el Ágora, que no es solamente el encuentro entre académicos, profesionales, especialistas en salud, en tema internacional, petróleo, digamos, gente que son empleados, trabajadores, gerentes,
sino también hay empresarios, ¿no? Yo creo que pero además hay recursos en la Comisión Europea que podrían ser de interés para las empresas alemanas, francesas, portuguesas, españolas, asociadas a las venezolanas para impulsar. ¿Han contemplado alguna posibilidad en ese ágora para el tema empresarial? Dado que además hay varias personas que hemos escrito sobre el tema de los emprendedores y las empresas. Sí, no, y menos mal que lo mencionas, porque ciertamente las élites no son solamente técnicas o son políticas, también la empresarial es fundamental. Y creo que eso es una lección que Venezuela entera debe aprender. Una sociedad necesita tanto a los médicos como a los empresarios, tanto a los maestros como a los emprendedores. Sin tejido productivo, esa sociedad es de mentira. Y creo que el gran drama, cuando uno se pone a ver el rompecabezas del socialismo del siglo XXI, es que fíjate cómo intervienen en el campo, destruyen el campo. Intervienen en la industria petrolera, destruyen la industria petrolera. Intervienen en las universidades o intentan crear universidades experimentales y es la mayor estafa educativa del siglo. Entonces, claro, si no entendemos que el Estado tiene que dar espacio a la libertad intelectual, a la libertad empresarial, a la libertad de expresión, vamos a caer en un error en un futuro no muy lejano. Entonces, esta lección es vital. Por lo tanto, tu comentario es totalmente pertinente. Ágora no puede convertirse solamente en un lugar de encuentro intelectual. Tienen que estar diversos representantes de la sociedad, desde los empresarios, pasando por las ONGs, pasando por la filantropía. Es decir, eso tiene que ser realmente, como su nombre lo indica, algo de consensos y consensos globales, ¿no? Antes también decías, no ahorita, sino antes, decías que bueno, que hay muchas experiencias importantes que se han desarrollado en el país. Señalabas la de las escuelas de Miranda. Incluso previamente, había en Venezuela, hasta finales de la década de los 80, la escuela pública era un lugar de excelencia. Digamos, quien estudiaba en colegios privados, más allá de los 3, 4 grandes colegios de calidad en Venezuela, era así como, era mal visto realmente, ¿no? Entonces, eso es una noción central que juega un papel clave para la garantía de la equidad. Sin calidad no es posible la equidad en la educación, porque si no garantizas la calidad, vas a crear desigualdad, ¿no? Digamos, el que estudia entonces que no ve todas las materias, que es lo que está ocurriendo ahorita, va a tener problemas. Entonces, pero eso me lleva al tema adánico, ¿no? Digamos, entender que no somos adanes, que hay una historia, que Venezuela tiene liderazgo, pero también me lleva al tema de la diáspora. Digamos, hay más de 1000 organizaciones diaspóricas en todo el mundo que están haciendo un trabajo desde hace 2 décadas, ¿no? Que conocen el país, que tienen contactos, que tienen nuevas redes, que tienen nueva información y cómo se aprovecha todo esto. Y el espacio del Ágora podría ser de interés para este proyecto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ciertamente. Cada uno tiene experiencias que contar a la hora de sumar para Venezuela, ¿no? Fíjate, un caso muy personal. Yo tuve la gran fortuna de hacer mi doctorado en Bilbao, en la Universidad de Deusto. Y claro, te implicas en la ciudad, es una ciudad pequeña, es una ciudad que logras conocer a fondo. Y cuando empiezas a indagar sobre sus servicios públicos, te das cuenta que la calidad de los parques infantiles, de las bibliotecas, polideportivos, no se diferencia en nada en toda la ciudad. Desde la zona más rica hasta la más humilde, tienen los mismos servicios públicos, ¿no? Y hay una baldosa que le llaman baldosa Bilbao, porque está diseñada para que la lluvia corra y que la gente no se resbale, etc. Eso está presente en toda la ciudad. Algo tan elemental como eso, cuando tú dices, mira, hay no servicios públicos para ricos y para pobres, sino para todos los ciudadanos que residen en Bilbao. Eso es una experiencia maravillosa para asumirla como venezolanos, porque tristemente hemos escuchado de que hay escuelas para pobres y escuelas para ricos. Claro, y eso es, pero te voy a cortar, Frem, porque tenemos que ir a publicidad y al regreso ve ordenando las ideas para que sigas hablando sobre lo que estabas hablando en este momento. Estupendo.
Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Estamos conversando con Efrén Rodríguez. Efrén forma parte del equipo coordinador de un número especial de una revista centenaria, la Revista de Occidente, dedicado al tema de Venezuela. Le habíamos cortado realmente mientras hablaba de su experiencia en Bilbao y de la importancia de la calidad y de la importancia de centrarse en el ser humano. Todo esto me lleva a mí a un tema que no hemos tocado, que es el gran saqueo que se ha producido en el país. Le ha robado las medicinas a los venezolanos, le ha robado internet a los venezolanos, le ha robado el agua a los venezolanos, la electricidad. ¿Dónde entra ese tema del saqueo? No para que desviarte de tu respuesta, sino para que intentes vincular lo que me estás diciendo y relacionarlo con el tema del saqueo, que de acuerdo a cifras son enormes, y de acuerdo a los datos del informe Bachelet de Naciones Unidas, el tema de los derechos humanos está en el subsuelo en el caso venezolano. Yo creo que está claro que parte del aprendizaje, lo hemos hablado acerca de la intervención del Estado en la economía, es que las ideas importan. O sea, las ideas son fundamentales. Muy pocas personas imaginaron que un proyecto llamado socialismo del siglo XXI produjese lo que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que la gran lección es darle la justa importancia a las ideas. Y por eso es que un ejercicio como este de plantear unas ideas para la reconstrucción tiene un peso específico. El lenguaje crea realidades. A partir de una noción equivocada del mundo puedes cometer gravísimos errores. Y cuando la gente piensa que te van a regalar todo, hay algo que no cuadra. Esa suma no cuadra. Entonces, es preferible que la gente pueda elegir qué comida prefiere, que pueda acudir a un servicio de salud pago o público de acuerdo a lo que esté demandando, pero que tenga la posibilidad de elegir. Y yo creo que Venezuela cayó en el engaño de que, bueno, el Estado me lo va a dar todo, yo no tengo que hacer nada, y al final pagas un precio muy alto, demasiado alto, diría yo. A Venezuela se le condenó por muchos años. Más allá de superar este drama, ojalá que en el corto plazo vamos a recibir una hipoteca muy fuerte. Y por eso es que autores como Julio Castro hablan de medidas en el corto plazo y medidas en el mediano y en el largo plazo. De hecho, él señala que para recuperar el sistema de salud en Venezuela tenemos que esperar por lo menos hasta el 2030 trabajando muy fuerte todos los días, ¿no? Eso sin obviar que, bueno, necesitas un plan de emergencia inmediato para superar el tema
de las enfermedades que han regresado, de las vacunas, de los medicamentos de primera necesidad. En fin, yo creo que el saqueo viene dado también porque mucha gente se dejó engañar, y eso hay que decirlo, ¿sabes? A veces quien es político tiene miedo a decir todas las verdades de una vez. Pero bueno, yo tengo la gran fortuna de que yo no aspiro a ningún cargo público y que puedo hablar con toda la tranquilidad y con toda la franqueza. Venezolanos fueron engañados por una utopía, y esa utopía ha costado muy cara a personas como tú, como yo y como tantos que están en Venezuela o están fuera de ella. El hecho de haber salido no limita el daño, más bien es un cambio importante. A ver, Fren, no, sí, el socialismo del siglo XXI no perdona. Digamos, persigue donde tú estés, ¿no? Persigue a los jubilados, a los pensionados, deja a la gente sin pasaporte, a los niños los convierte en apátridas. Pero hay varias cosas. Uno, el tema de la cultura y la cultura del trabajo que tú mencionaste ahora, ¿no? Es decir, como un modelo, estoy pensando en lo que ocurrió en Alemania. En Alemania, la Alemania oriental, es decir, la Alemania comunista o socialista, que al final es lo mismo, como decía el propio dictador longevo plusmarquista Fidel Castro, decía que es lo mismo, le costó 20 años alcanzar los niveles de productividad de Alemania occidental. Luego está la línea de ataque, es decir, tú tienes hoy una situación tan grave, la tragedia humanitaria es tan grave que las acciones ni siquiera se miden en corto plazo, sino que hay que entrar directo a la unidad de terapia intensiva, ¿no? Digamos, estamos hablando de redes de sobrevivencia, eso es vacunas, alimentos, galletas proteicas para ir reparando la situación. El estudio de Cáritas sobre la desnutrición en Venezuela es una cosa que... Y luego, todo el tema de la libertad que tú lo acabas de tocar, que me lleva al tema de los intelectuales. Cuando digo libertad, ¿es libertad para qué? Bueno, libertad para denunciar esto, libertad para dar a conocer, libertad para informar, para denunciar, para hacer contable y transparente los datos del Estado, ¿no? Entonces tú dices, esa situación en Venezuela hoy está en situación crítica. Entonces, 2 minuticos, porque estamos así como corriendo, y luego para ir cerrando en la parte final, pero 2 minuticos para que redondees algunas de estas ideas. Sí, yo creo que el ejemplo más básico que la gente puede entender claramente es el caso de Corea del Norte y Corea del Sur. Comparten territorio, clima, raza, ¿sabes? Ahí son coreanos. Un sistema de Corea del Norte comunista, totalitario, y una Corea del Sur con libertades. Con un capitalismo que puede tener defectos, uno no va a defender a ultranza ningún sistema, porque efectivamente no hay nada perfecto, pero las diferencias son notorias. ¿Sabes? Corea del Norte es un país atrasado, con unas personas que carecen de libertades básicas, y Corea del Sur es un país que está entre los primeros en el mundo en la prueba PISA, por ejemplo, ¿no? Y en tecnología, y tiene empresas como Samsung, y bueno, ¿qué más obvio que eso cuando hablas de libertad? Entonces, si somos incapaces de entender un ejemplo que lo tenemos ahí, un laboratorio a plena vista, caramba, es que no hemos aprendido mucho, ¿no? Porque Venezuela lo está viviendo, está viendo las consecuencias de no tener la libertad de emprender, pero también la libertad de denunciar, la libertad de pensar simplemente, ¿no? De modo que yo creo que una base clave para la reconstrucción es tener en cuenta eso, de que no hay nada gratis, y que es fundamental, y esto yo creo que es una lección también de los países que han logrado avanzar, es tener normas y reglas que se cumplan, ¿no? Instituciones, básicamente. Bueno, Efraín, ve pensando en el cierre del programa porque nos quedan pocos minutos, el tiempo pasó muy rápido. Vamos a ir al corte comercial y ya regresamos de nuevo con Efraín Rodríguez desde Madrid. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya estamos llegando a nuestra parte final del programa. Estamos con Efrén Rodríguez, un miembro del equipo coordinador de ese número especial dedicado a los consensos para la reconstrucción de Venezuela, de la revista Occidente, una revista centenaria. Y estábamos hablando, bueno, ya de los retos, de los desafíos, incluso hasta de la cultura. Y él no podía creer cómo hay todavía gente que se ha dejado engañar. Yo no sé si se ha dejado engañar o estaba pensando en lo que hizo Sartre, que digamos, nunca quiso reconocer que había habido asesinatos y miles y millones en el caso ruso. Pero, y hablaba del caso coreano. Y yo creo que el enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad. No hay ningún socialismo real, como el socialismo del siglo XXI, que no haya producido las mismas consecuencias. Hambre, pobreza, diáspora, muerte, desnutrición, etcétera, ¿no? La gran hambruna del siglo pasado fue la hambruna china, con decenas de millones de muertos. Entonces, para que vaya cerrando, Efrén, las cosas que tú quieras decir, sintetizar sobre el tema del proyecto y los próximos pasos en los que estás dándole la vuelta con este proyecto del Ágora en el Instituto. Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es digno agradecer la Fundación Ortega Marañón por esta oportunidad que nos dio a venezolanos preocupados por su país y por su futuro. Y en especial a Ricardo García Vegas, también venezolano, que trabaja en la fundación, a quien le vendimos la idea y la llevó a la dirección para que nos apoyaran. Y eso es importante, ¿no? Sentir el respaldo de una institución tan prestigiosa y una revista fundada nada más y nada menos que por don José Ortega y Gasset. Y lo otro es que efectivamente tenemos que pensar en las soluciones, pero más importante, tenemos que pensar seriamente qué fue lo que nos trajo acá, para no volver a caer en los errores, ¿no? En darse cuenta de que todo país necesita unas reglas de juego, de que no es lo mismo ganar en el fútbol metiendo un gol con la mano o respetando al árbitro, sino que hay unas reglas básicas para que... ¿Ningún jugador en particular, no? No, ninguno en particular. Pero es la manera como más sencilla, yo como educador creo que es la manera más sencilla de hacer ver que las instituciones son importantes, que no es que le apliquen la ley a mi enemigo, sino que yo tengo que respetar la ley, que el semáforo en Venezuela no sea una excepción, ¿no? El semáforo es idéntico en cualquier parte del mundo y sus luces tienen un significado, ¿no? Entonces, el día en que cualquier sociedad entiende que las reglas y las normas son fundamentales, ese día comienza el camino del progreso. Venezuela tiene mucho talento, Venezuela tiene un potencial enorme, pero necesitamos enseriarnos y necesitamos hablar con la verdad, asumir que nos equivocamos como sociedad en su conjunto, dejar de lado los egos y remar en la misma dirección. Y si esta pequeña contribución de gente tan talentosa en Venezuela y fuera de Venezuela, de poner al servicio del colectivo unas ideas para la discusión, insisto, no son verdades absolutas, son ideas para estimular el consenso y que el día de mañana tengamos un conjunto de medidas de corto, mediano y largo plazo.
porque como bien dijo Ricardo Hausmann en una oportunidad, Venezuela está condenada al éxito, pero ha sabido esquivar su destino. Yo creo que es hora que nos encontremos de una vez con el éxito y ojalá tengamos la oportunidad de contribuir con ello. Bueno, la verdad que agradecido a Efrén, no solamente por estar acá, sino por todo el esfuerzo que ha hecho con el equipo, con Ricardo, en la construcción. Ahí alguien que se me olvida, Ángel. Ángel también, digamos, todo el equipo que participó allí en la elaboración de este número, que es un aporte a la reconstrucción de Venezuela, la creación de consensos, a crear puentes, a olvidarnos de que somos adánicos, a aprender de los errores, porque también crecimos, digamos, Venezuela fue un imán, Venezuela dio un salto cuántico, creó una democracia que ha permitido a esos demócratas enfrentar, ser un muro de obstrucción a los avances del socialismo, y eso hay que reivindicarlo tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Todos somos necesarios para el desarrollo, todos vamos a ser importantes en el proceso de reconstrucción de Venezuela desde donde estemos, desde donde cada uno decida y haya escogido vivir. Así que gracias, Efrén, y nosotros nos seguimos viendo el próximo lunes, y gracias, querida audiencia, por esta nueva oportunidad para entrar en diálogo con todos ustedes en Venezuela y en el mundo. Nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.